Bienvenidos al canal de Análisis Técnico Street. Bueno, pues como ya sabréis, esta semana hemos experimentado unas caídas bastante fuertes en los mercados, excepto la sesión del viernes donde el mercado nos dio un respiro y conseguimos ver una subida bastante importante tanto en los índices europeos como en Estados Unidos. ¿Podrá llegar a ser este el suelo de la caída tan rápida y tan vertiginosa que hemos visto en los índices americanos en las últimas semanas? Pues bueno, lo iremos viendo según vaya pasando el vídeo para ver qué opinión o qué conclusiones podemos llegar a sacar con todo lo que hemos llegado a ver. En la sección del comentario, como ya os dije, esta semana lo que vamos a ver es cuál pienso que puede ser la razón de las caídas que estamos viendo ahora mismo y si quizás lo que estamos llegando a ver es una gran oportunidad, como hemos visto en otras ocasiones donde hemos visto correcciones importantes y luego se ha recuperado muy bien, o si por el contrario nos estamos enfrentando a un cambio de ciclo económico en los mercados. Eso sería bastante más peligroso. Lo veremos ahora en el comentario. En la sección de los índices, ¿qué vamos a ver? Pues vamos a ver, después de las caídas que hemos visto esta semana y de la recuperación que veíamos en la sesión del viernes, si tenemos alguna señal positiva para pensar que ya hemos encontrado suelo y que podemos ver ese rebote tan importante y, por qué no, como hemos llegado a ver en anteriores ocasiones, un rebote en V para conseguir mantener esa tendencia alcista. Vamos a ver si se han roto zonas importantes de soporte o no dentro de esa tendencia. También, ¿qué más vamos a ver? Pues esta semana viene muy cargada de datos muy pero que muy interesantes que he sacado de Twitter, porque ya sabéis, cuando empieza a haber bastante movimiento en los mercados, pues suele haber gráficos y datos por todos lados y lo vamos a comentar también. También vamos a ver el calendario económico que tendremos la próxima semana y veremos como todos los domingos las acciones que me habéis ido pidiendo en los comentarios de YouTube en la sección de sugerencias. Así que nos espera un vídeo bastante interesante donde vamos a intentar dar un poco de luz a esta situación tan oscura que tenemos ahora mismo en los mercados. Así que venga, vamos al lío. Bueno, pues lo que seguramente ya habréis escuchado por todos los lados es que la caída que estamos viendo ahora en Estados Unidos pues se ha debido principalmente a que ya hay bastantes voces que dicen que podemos enfrentarnos a una recesión económica en Estados Unidos. En este canal lo decíamos hace unas semanas cuando decíamos cuidado porque estamos viendo datos económicos que están avisando que la situación económica en Estados Unidos se está enfriando de forma rápida y eso puede acabar repercutiendo en los mercados y en los índices como al final hemos acabado viendo. ¿Cuál es el problema? Pues lo que hemos comentado durante los últimos años y durante los últimos meses. Hemos podido comprobar como la economía de Estados Unidos es una economía que se mantenía aparentemente fuerte, pero podría llegar a ser una economía que no estuviera tan bien, que fuera todo un decorado y que por detrás todo olía bastante mal. Mientras tuviésemos esa economía enchufada a la maquinita de seguir imprimiendo dinero, seguir aumentando el gasto público, seguir aumentando el déficit, pues parecía que todo funcionaba bien, pero la estructura de ese crecimiento pues puede que no fuera del todo sano. Y ahora, con este cambio de gobierno, lo que hemos empezado a ver es que están intentando desenchufar la maquinita a Estados Unidos. Y eso es un grave problema, porque si ponemos el símil con esa persona que está enferma pero que se mantiene con vida enchufado a esa maquinita, ahora lo que se está haciendo es desenchufarla y ver cómo reacciona. Evidentemente, después de tanto tiempo, la respuesta no está siendo positiva y estamos viendo datos económicos en Estados Unidos que no son para nada positivos y que nos podrían llevar de cabeza a una recesión inminente. Hemos pasado de unas perspectivas de crecimiento bastante importantes en Estados Unidos para este 2025, previsiones de subidas continuas en los índices, en el S&P 500, que se iba a los 6.500, a los 6.700, incluso a los 7.000. Quizás esas previsiones se han vuelto ahora bastante negativas, es decir, parece que esa sensación en el mercado ha cambiado bastante y todo ello porque, como decimos, tengo la sensación de que se ha desenchufado a ese enfermo de la maquinita y eso es bastante peligroso porque a lo mejor la enfermedad ya está bastante avanzada y las repercusiones que puedan llegar a suceder son bastante importantes. Pero la gran pregunta que nos hacemos ahora mismo es si ya ha llegado ese momento en el que nos vamos a acercar a ese gran ciclo bajista de los mercados y de la economía, ya no solo en Estados Unidos, también en Europa, o si por el contrario es simplemente un susto como el que hemos llegado a ver en anteriores ocasiones, desde el año 2022, donde hacíamos suelo y volvíamos a mantenernos al alza, para posteriormente seguir viendo nuevas subidas. Pues bueno, como veremos luego en el análisis de los índices, se han empezado a romper cosas en algunos índices en Estados Unidos que nos hace pensar que a lo mejor la situación
está empezando a cambiar, pero lo que nos dice la experiencia de los últimos años es que el mercado ha reaccionado muy bien a caídas tan importantes como las que hemos visto ahora mismo. De hecho, la sensación que tengo es que muchos inversores que tienen dinero parado y que están esperando a ver este tipo de caídas, incluso a ver caídas mayores para posteriormente entrar y seguir obteniendo una rentabilidad en su cartera. No tiene miedo el mercado ahora mismo, es la sensación que tengo. De hecho, fijaros con el VIX, lo decíamos la semana pasada, lo normal con las caídas que hemos llegado a ver en algunas sesiones, caídas de casi el 3% en el SP500, es que el VIX hubiera disparado como hemos visto en los últimos meses cuando hemos visto caídas muy fuertes. Acordaros, en el verano del año pasado se disparó el VIX, una auténtica barbaridad como no veíamos desde el año 2020, y ahora con caídas más fuertes no hemos llegado a ver al VIX que se disparase tanto. ¿Por qué? Pues porque no ha entrado en pánico el mercado. Eso nos hace pensar que quizás las últimas caídas de esta corrección que estamos viendo ahora mismo no han finalizado. Normalmente, cuando hemos visto durante estos dos, tres últimos años, que el mercado tenía una corrección importante, ha venido siempre marcado por una noticia. Esa noticia ahora mismo parece ser la recesión. El problema es que una noticia normalmente se puede contrarrestar al día siguiente. ¿Por qué? Porque cuando ya vemos que sale la noticia, vale, ya tenemos descubierto el pastel y ya nos volvemos a recuperar. Provoca las últimas sesiones de pánico absoluto y se recupera. El problema de que cuando el miedo es una recesión económica y el mercado te cae porque cree que es una recesión económica, el riesgo es mayor, porque no es algo que se pueda revertir de un día para otro. Nos podemos enfrentar a lo que vivíamos en el año 2022, que era ese miedo a que tuviésemos esa recesión económica. En el año 2022 es por lo que cayó el mercado, porque decían por todos los lados, se anticipaba que iba a haber una recesión económica. Y el problema era que una recesión económica nunca se anticipa. Ya desde el año 2021, a principios del 2022, se decía va a haber recesión, va a haber recesión, va a haber recesión, repuntaba muchísimo la inflación y todo era catastrófico. Sin embargo, veíamos cómo los bancos centrales pues empezaban a subir los tipos de interés y algo no cuadraba, algo chocaba. Ahora, la situación, pues desgraciadamente, es bastante parecida. ¿Por qué? Porque parece que esas noticias de recesión económica, esos avisos están llegando de golpe, sin esperar. ¿Por qué? Porque las previsiones de crecimiento seguían siendo bastante importantes. Y las previsiones no es que suban los tipos de interés. La previsión ha pasado de que solo iba a haber una bajada de los tipos de interés, o que a lo mejor no había bajadas, a que haya más bajadas de los tipos de interés. Cuidado, porque cuando se empiezan a bajar los tipos de interés, porque el problema está enraizado en la economía, es decir, que se está empezando a complicar la situación económica porque se está desacelerando, es cuando sí que nos podríamos enfrentar a una recesión económica, y esas bajadas de los tipos de interés os aseguro que al mercado al final no le acaban gustando y ahora hemos pasado a tener un aumento mayor de esas posibles bajadas de los tipos de interés, esa probabilidad. Por lo tanto, mucho cuidado, porque aunque ahora mismo el mercado esté descontando de que lo que estamos viendo ahora mismo puede ser una gran oportunidad, porque es la experiencia que tenemos en los últimos años, mucho cuidado, porque las caídas que hemos visto anteriormente han sido caídas de una semana, caía en picado y luego se acaba recuperando muy bien, como veíamos en el verano del año pasado. Pero lo que estamos viendo ahora es totalmente diferente, es una situación que no tiene nada que ver. De hecho, no estamos hablando de lo que pueda llegar a pasar, estamos hablando de lo que ya está sucediendo en Estados Unidos, y Estados Unidos está desenchufando a ese enfermo de la maquinita. Y las repercusiones que puede tener todo eso, aunque parezca que no van a ser buenas, no se pueden saber. Es decir, la previsión puede que sea incluso más optimista de lo que pueda llegar a ser luego la realidad. Podríamos compararlo con ese símil que siempre vemos en muchas fotos de ese iceberg donde solo se ve la puntita. Pues simplemente ahora puede que estemos viendo la puntita de las consecuencias de desenchufar a ese enfermo de la maquinita. Ha sido maravilloso todo, ha sido espectacular. Veíamos a los mercados que se mantenían muy bien al alza, había muchísima liquidez, todo era fiesta y felicidad, pero cuidado, porque ahora podemos tener un choque de realidad en la economía y eso no acabe gustando. Y es que lo que menos me gusta ahora mismo es esa sensación que tiene el mercado de no tener miedo, de pensar que si cae un 10%, bien, pero si cae encima un 20%, mucho mejor, porque voy a seguir ampliando mi cartera. Mucho cuidado, porque los inversores, que ahora mismo la gran mayoría que están en el mercado, no han vivido crisis anteriores. Son muchos los inversores que ahora mismo están eufóricos porque cae la bolsa y pueden comprar más,
que llevan en los mercados desde el año 2020, que cogieron a los mercados totalmente en rebajas y se metieron en momentos muy buenos, muy alcistas, pero lo que vimos en 2020 no es comparable a lo que vimos en 2008 o lo que llegamos a ver en el año 2001. ¿Por qué? Porque el año 2001 y 2008 nos enfrentamos a una clara recesión económica, donde los mercados se pasan muchos años viendo correcciones y sin recuperar los máximos anteriores. Y el mercado no está acostumbrado a eso últimamente. Y los inversores aún menos. Y la reacción que puedan llegar a tener esos inversores, si en vez de caerles un 10%, te cae un 20%, siguen, empiezan a comprar otra vez de nuevo, aumenta su cartera, pero en vez de volver a máximos y continuar con la tendencia alcista, ve que el mercado ya no tiene fuerza suficiente y vuelve a corregir, la situación les va a pillar a contrapié. Y eso puede llegar a ser muy peligroso y eso puede ser la semillita de un cambio de ciclo económico. Por lo tanto, no lo tengo del todo claro de que lo que estemos viendo ahora mismo sea una gran oportunidad. Evidentemente, el precio, el mercado, es el que acabará mandando. Yo creo que las claves siempre las vamos a tener en el análisis técnico y donde empecemos a ver señales positivas de recuperación y aunque nos parezca que a lo mejor es complicado que volvamos a ver al mercado al alza, si empezamos a ver a los índices que se empiezan a recuperar muy bien y que recuperan zonas clave, pues es lo que hay. El precio es el que acabará mandando. Pero de momento, mucho cuidado porque yo creo que los ingredientes que tenemos ahora mismo pueden ser bastante peligrosos. Esa ausencia de miedo, lo decíamos cuando estábamos en máximos, no hay miedo en el mercado, pero es que ahora ha caído un 10% y todo lo contrario, es que no veo absolutamente nada de miedo. Lo único que veo es ganas porque caiga un poquito más y seguir comprando. Y eso hay muchas ocasiones que es muy positivo, es muy bueno, se aprovechan las correcciones para seguir subiendo, como la que vimos en el año 2022, como la que hemos visto en el verano pasado. No pasa nada, muy bien, corrige, luego sigue subiendo, pero como ya hemos dicho alguna vez, mucho cuidado, porque ese tipo de correcciones son el comienzo de un gran ciclo bajista. Así que hay que ser muy, pero que muy cautos con nuestras inversiones y para ser lo más cortoplacistas posibles y olvidarnos de si nos enfrentamos a un gran cambio de ciclo o una gran oportunidad, cuando vemos caídas en picado, ya sea de una acción o sea de un índice, hay que dejarla que caiga, de verdad, que caiga, que haga suelo y cuando ya esté en el suelo, ver a ver si es necesario o si nos conviene entrar o si por el contrario a lo mejor nos conviene ver los toros desde la barrera. Bueno, pero vamos a seguir con ese calendario económico que tendremos esta próxima semana. Me parece esta semana totalmente clave. Hay semanas que os digo, bueno, pues hay datos que no son demasiado importantes, pero hay datos esta semana que me parecen totalmente claves para el entorno económico en el que nos encontramos ahora mismo y además poniéndolo en situación con las caídas que estamos viendo en el mercado. Y el primero de ellos que es muy importante, yo diría el más importante de toda la semana, le tenemos en la sesión de lunes a la 1:30 hora española. ¿Qué dato es? El de las ventas minoristas en Estados Unidos. ¿Por qué creo que es un dato tan importante? Porque las ventas minoristas son las que nos están marcando si la economía en Estados Unidos de verdad se está enfriando. Y fijaros, vamos a verlo, fijaros cómo en el último dato que vimos de las ventas minoristas, la previsión fue que se mantenía en el 0,3% y cayeron por debajo del 0%, es decir, se mantuvieron negativas esas ventas minoristas. Eso que nos está anticipando que de verdad la economía en Estados Unidos se está enfriando y eso es muy peligroso, pero como hemos dicho muchas veces, un dato no te va a hacer tendencia, se necesita que ese dato se siga manteniendo para ver que la tendencia ha variado. Por eso es tan importante el dato de esta semana, la previsión vuelve a ser positiva en vez de negativa, por lo tanto si vemos que ese dato al final es positivo, pues puede que eso sea una inyección de oxígeno para los índices para que puedan seguir viendo ese rebote que veíamos a finales de esta pasada. Si por el contrario vuelve a ser un dato bastante negativo, cuidado porque ese rebote podría estancarse y la lectura que podría hacer el mercado podría llegar a ser bastante negativa. En la sesión del martes no tenemos ningún dato que sea especialmente interesante y si ya nos vamos a la sesión del miércoles, fijaros porque tenemos la decisión de los tipos de interés en Japón. Muchas veces no le prestamos atención a lo que pasa en Japón, pero cuidado porque ya hemos visto alguna vez que ha habido alguna que otra sorpresa y el mercado no se lo ha tomado bastante bien. Por lo tanto, cuidado con esa decisión de los tipos de interés que en principio se mantiene que sean estables, pero ojo porque en la economía de Japón están empezando a pensar que a lo mejor no tienen
controlada del todo la inflación, y si a lo mejor hay un sustito en esta decisión de los tipos de interés, pues puede que la situación cambie. ¿Qué más tenemos el miércoles? Pues tenemos el IPC de la zona euro, que parece que últimamente está bastante estabilizado, que se mantiene sobre las previsiones, así que bueno, no se espera ninguna sorpresa. ¿Qué más tenemos el miércoles? Pues cuidado, porque aquí tenemos la segunda parte más importante de esta semana. Tenemos la decisión de los tipos de interés en Estados Unidos, la rueda de prensa de Powell y toda la historia como cada mes. ¿Qué es la diferencia en este mes con los meses anteriores? Pues que los meses anteriores se esperaba cuál iba a ser esa decisión de los tipos de interés. Ahora, pues también parece que se van a seguir manteniendo los tipos de interés, a no ser que fuera una sorpresa absoluta que bajasen los tipos de interés, pero sí que es verdad que va a ser la primera rueda de prensa después de mucho tiempo en la que se está hablando de que quizás Estados Unidos se enfrenta de forma inminente a una recesión económica. Y el discurso de Powell en las últimas ruedas de prensa había sido que no ven necesario bajar los tipos de interés porque todavía la economía se mantiene fuerte y porque no consideran que esté del todo controlada la inflación. Ahora que hay voces por todos los lados de que nos vamos a enfrentar a una recesión económica, vamos a ver si cambia ese discurso Powell y a ver cómo se lo acaba tomando el mercado. Puede provocar muchas turbulencias lo que pase en la sesión del miércoles con esa decisión de los tipos de interés y la rueda de prensa de Powell. En la sesión del jueves, pues bueno, ya vamos perdiendo fuerza con los datos económicos, tenemos las peticiones de subsidio por desempleo. Ya sabéis que últimamente no está provocando grandes movimientos. Tenemos el índice manufacturero de la Fed de Filadelfia, dato importante. Y también tendremos las ventas de viviendas de segunda mano en Estados Unidos. Se está empezando a notar cómo el mercado inmobiliario en Estados Unidos se está deteriorando. Y es un factor que siempre debemos de tener en cuenta también cuando vemos que la economía se está enfriando. Por lo tanto, quizás no es un factor que nos anticipe algo, pero sí que es verdad que se empieza a deteriorar cuando ya la situación económica se está enfriando. Por lo tanto, también hay que empezar a prestar atención a los datos del inmobiliario de la vivienda en Estados Unidos. Y con esto ya acabaríamos la semana. Como podéis ver, no hay muchísimos datos, pero hay dos puntos clave. Les voy a recordar el miércoles a las 7 de la tarde, a partir de las 7 de la tarde con esa decisión de los tipos de interés, y en esa sesión del lunes con las ventas minoristas en Estados Unidos. Creo que es clave las ventas minoristas. ¿Por qué? Porque es el dato. Lo que tengamos el miércoles pues es el relato, pero lo importante es el dato que tendremos el lunes. Si las ventas minoristas vuelven a ser bastante negativas, cuidado porque se confirmaría aún más que la situación económica de Estados Unidos se está enfriando de forma importante. Y bien, vamos a continuar con esos datos gráficos interesantes que se acaba de Twitter esta semana y como os decía antes son muchos bastante interesantes, por no decir todos ellos. El primero de ellos es de José Luis Cárpatos y aquí nos está representando muy bien quizás lo que estamos viendo ahora mismo en los mercados. Y sí que es verdad que ha corregido muchísimo los índices en Estados Unidos, pero los que más han corregido y lo que ha provocado una caída tan vertical son todas esas acciones que habían visto una subida muy fuerte tras las elecciones en Estados Unidos y esos son los valores que más están cayendo ahora. Tenemos el claro ejemplo con Tesla, es decir, no estamos notando una caída en bloque del mercado, sino aquellos valores que estaban más sobrecomprados en las últimas semanas y meses son los que están viendo una corrección bastante más importante y eso también es clave a la hora de analizar la caída que estamos viendo ahora mismo en las bolsas. El siguiente de los datos, pues fijaros, es de Zero Hedge y nos dice que siempre que podemos ver desde los últimos años que el RSI ha alcanzado la zona de 30, el mercado ha vuelto a rebotar con bastante fuerza. Fijaros, desde 2022 se ve con bastante claridad. Y esto es normal, ¿por qué? Pues cuando el mercado está en una clara tendencia alcista, en el momento que llega a esa zona de 30, rápidamente entra la demanda y es un suelo para continuar con la tendencia alcista. ¿Dónde estaría el riesgo? En que cambie esa tendencia, en que empecemos a ver que a lo mejor ya nos aleja tanto de la zona de 30, que vemos rebotes, pero ya no vuelve a la zona de sobrecompra, sino que se mantiene en la parte media y de nuevo caídas nos lleven de nuevo a la zona de 30. Eso es intrínseco a una tendencia alcista o a una tendencia bajista. Por lo tanto, esto hay que tenerlo muy en cuenta. Fijaros, en el gráfico se ve entre el año 2021 y 2022, donde vimos caídas más importantes, esa tendencia bajista, que veíamos pues que no llegaba el RSI a la zona de 70, solo llegó una ocasión, sino, pero si os fijáis,
a la parte baja, la zona de 30 llegó en 3 ocasiones. ¿Por qué? Pues porque mantenía la tendencia bajista. Y sin embargo, a partir del año 2022, al final de 2022 y ya 2023, la situación cambió. Veíamos el RSI constantemente en sobrecompra, mientras que a la sobreventa, fijaros, ni tocaba la zona de 30 antes de llegar a ella, volvía a rebotar. Cuidado porque ahora estamos perforando esa zona de 30. ¿Puede ser una zona de soporte? Sí, ya lo vimos el viernes, pero cuidado porque eso no nos confirma que estemos en el suelo para ya ver una subida más importante, porque nos podríamos enfrentar a ese giro de la tendencia. El siguiente de los gráficos es de Pablo Gil y está muy relacionado con lo que decíamos en la sección del comentario. Dice que el 85% del empleo creado en Estados Unidos durante la fase final del gobierno de Biden era empleo público, pero con el cambio de gobierno, pues ahora podemos decir que se está haciendo una limpieza importante y el empleo pues se está reduciendo, sobre todo ese empleo público. Eso que nos marca, por lo que decíamos antes, que era una economía especialmente dopada, que se daban puestos de trabajo públicos para mantener la economía, para seguir inyectando dinero, aumentando el déficit, aumentando el gasto público, y la economía parece que funciona, pero no es un crecimiento sano, no es un crecimiento productivo. Y en el momento que cortas el grifo, pues se empiezan a ver las orejas al lobo. El siguiente de los gráficos es de Héctor Chamizo, y fijaros, lo que nos dice es que las quiebras de las empresas francesas están alcanzando su nivel más alto en 34 años. Esto, sin lugar a dudas, es bastante peligroso, aunque parezca que el mercado europeo todavía no lo está representando en los índices, y es que esto es lo de siempre. Hemos visto que en Estados Unidos han cambiado el chip y han cortado el grifo, pero en Europa esto no ha pasado. Han dicho, ojito, que la situación está mal. ¿Qué vamos a hacer? Pues darle una doble vuelta a ese grifo y que todavía salga más agua, más dinerito de ahí. Y eso es lo que creo que está manteniendo esos índices, parece que cerca de máximos en Europa. Y el siguiente de los gráficos también está muy relacionado. Fijaros que lo que nos dice es que el déficit de Francia se acerca a ese 6% aproximadamente, y que la rentabilidad del bono pues está aumentando bastante, y es que esto es un riesgo que el mercado no está queriendo leer, y evidentemente esto es verdad. Lo que pasa es que como estamos acostumbrados a que bueno, aquí se aumenta el gasto y el déficit me le paso por ahí y no pasa absolutamente nada, pues bueno, que vienen las cosas mal dadas, pues seguimos imprimiendo más dinero y ya está. Cuidado porque las consecuencias de eso pueden ser muy peligrosas, y cuanto más tiempo se tarde en cambiar quizás ese chip, puede que sean aún más peligrosas las consecuencias. Lo estamos viendo ya en Estados Unidos. Y el último de los gráficos, pues fijaros, lo que nos está representando son las ventas institucionales en Estados Unidos, y estamos en un punto que no se había alcanzado tras la pandemia, es decir, solo lo habíamos visto justo después del año 2020 en una ocasión, pero ni con las caídas que veíamos en el año 2022 habíamos visto unas ventas tan importantes. Este tipo de caídas muchas veces coinciden con suelos en los mercados, pero también muchas veces nos anticipan el giro de ese gran ciclo económico. Por lo tanto, hay que seguir estando alerta y no simplemente pensar que, como ya hemos visto, caídas importantes, pues es una gran oportunidad para volver a entrar en los mercados. Vamos a dejar que se estabilice y vamos a ver qué tal respira después el mercado, y si vemos que de nuevo empezamos a ver señales positivas, ahí podremos ir ya sobre seguros. Vamos a seguir con el análisis de los índices, que empiezan a cobrar una importancia mayor dada la situación tan crítica que nos hemos encontrado estas últimas semanas con las caídas tan importantes que hemos visto, y quizás este análisis nos puede dar algo de luz para saber si la situación pues se ha vuelto bastante más complicada y nos enfrentamos a ese gran ciclo bajista, o si por el contrario nos podría estar representando lo que estamos viendo en el gráfico una gran oportunidad. Vamos a comenzar con el análisis del IBEX 35. Fijaros que habíamos dicho que habíamos tenido una última subida hasta principios de marzo, donde habíamos experimentado una divergencia, fijaros, y que en el último pico pues ya habíamos visto que el RSI se mantenía bastante alto, en la zona de 75, y que eso nos anticiparía, aunque viésemos una caída, pues todavía podríamos experimentar una última subida importante. ¿Cuál fue el problema? Que vimos la caída en la sesión siguiente del 4 de marzo y luego ya se recuperó. Es decir, ojo, no sea que la última subida que vimos fue esta que vimos la semana pasada, y ahora ya
empecemos a ver la caída más importante, porque hemos empezado a notar la debilidad, dado que no ha conseguido mantener la tendencia alcista ni tampoco romper esa posible divergencia. De hecho, fijaros cómo el RSI sigue marcando máximos decrecientes. Lo positivo que hemos visto, pues que de cara a final de esta semana hemos experimentado un pequeño rebote. Ya desde mediados de la sesión del jueves empezamos a ver que se recuperaba, y en la sesión del viernes vimos un rebote importante del 1,43%. Pero fijaros cómo podríamos decir que en esa divergencia se formó un suelo en los 12.950. Sí que es verdad que el cierre que vimos el viernes fue por encima de esa zona, incluso recuperó la media móvil de 6 sesiones y puede ser positivo, pero necesitamos la confirmación al comienzo de esta semana para ver que se mantiene por encima de esa zona. Y eso podría ser positivo, porque podríamos conseguir volver a la zona de máximos, y eso podría romper la tendencia bajista de máximos decrecientes en el RSI. Si eso se llega a producir y empezamos a ver un nuevo máximo por encima del pico que veíamos los 63,93 en la sesión del 7 de marzo, podríamos pensar que ya hemos visto el final de la caída y que podemos continuar manteniéndonos al alza. Si por el contrario ahora continuamos corrigiendo y esta semana a principios no vemos que se mantiene por encima de esos 12.950 o 13.000 puntos, creo que nos acabaríamos yendo hasta la media móvil de 70 sesiones. Y esa zona me parece una zona bastante interesante de soporte, los 12.477. Ahí tenemos un gap pendiente de cerrar, fijaros, desde febrero. Y podríamos ir a buscar esa zona, y ahí pues podríamos ver si consigue entrar la demanda. Lo que hemos dicho durante toda la semana es que no tenemos la sensación de que el mercado ya haya capitulado, hubiéramos visto una caída mucho más fuerte y que ya hubiésemos empezado a ver una recuperación. La sesión del viernes no me vale. ¿Por qué? Pues porque no hemos visto esa última caída importante. Si quizás hubiésemos visto en la sesión del lunes, martes y miércoles caídas muy fuertes hasta la media móvil de 70 sesiones, y hubiésemos visto ya una vela de vuelta, sí que es verdad que la situación cambiaría. Pero tengo la sensación de que de momento solo estamos viendo un simple rebote de la tendencia bajista que podría haber comenzado a principios de marzo. Por lo tanto, lo más probable es que nos fuésemos a buscar esa media móvil de 70 sesiones. Pero, como ya sabéis, el precio es el que manda. Si esta semana empezamos a ver a comienzos que se mantiene por encima de los 13.000, es muy probable que acabe rompiendo esa tendencia bajista del RSI y continuemos de nuevo hasta la zona de máximos. En el gráfico semanal, pues fijaros que la vela, podemos decir que la sesión del viernes salvó los muebles, porque íbamos a ver ya un cierre por debajo de la media móvil de 6 sesiones, y eso sería bastante negativo. Lo vimos ya en el verano del año pasado y marcó que nos íbamos a mantener a la baja, fijaros, un par de mesecitos más, hasta agosto, donde ya encontramos suelo y repuntó con bastante fuerza. Como vais a ver, la situación es bastante diferente en Estados Unidos que en Europa, como llevamos viendo en las últimas semanas. En Europa parece que simplemente estamos viendo una corrección, una paradita después de una subida muy fuerte en los últimos meses, y en Estados Unidos pues la situación es bastante más negativa. Como decimos, el semanal la salva de los muebles. Yo en Europa no he experimentado todavía caídas importantes, he visto simplemente una corrección pequeñita, un movimiento lateral, aunque sí que es verdad que si vemos el gráfico diario ha puesto en riesgo ese soporte de la divergencia, el IBEX. Y si nos vamos al mensual, pues la vela que está dejando nos marcaría un techo que probablemente nos anticipe como mínimo un movimiento lateral, pero todavía queda la segunda parte del mes. Vamos a ver qué acaba sucediendo, porque hay mucha volatilidad y estamos acostumbrados a ver quizás meses que empiezan de forma muy negativa, como fijaros pasó en agosto del pasado año, y luego se acaban recuperando muy bien. Si acabamos viendo una vela que finaliza en máximos del mes, eso va a ser gasolina para continuar con la subida, sin lugar a dudas. Si hubiéramos visto una mecha muy cortita por abajo, pues podemos pensar que hay un movimiento lateral, pero después de haber visto caídas y ahora se recupera muy bien y finaliza el mes en máximos, creo que nos puede marcar que ya el siguiente mes puede seguir manteniéndose al alza. Vámonos al DAX, donde la situación pues es aún más positiva que en el IBEX 35. ¿Por qué? Porque teníamos una divergencia muy peligrosa, muy pero que muy peligrosa, donde ya hemos visto en la sesión del 6 de marzo que no conseguía marcar el RSI un pico por encima de la zona de 70, es decir, clara señal de debilidad, se quedaba en 65,98, y nos fuimos hasta la zona de los 22.320 y decíamos, cuidado, porque en ese último pico, al no llegar ya a la zona de 70, nos marca clara debilidad, y ahora es cuando puede poner en riesgo la zona de los 22.320. Pues bueno,
parece que ha conseguido salvar los muebles en la última parte de esta semana. De hecho, el cierre semanal, como vais a ver ahora, las velas semanales, no es negativo. ¿Qué pasa? Pues que seguimos viendo como el RSI mantiene la tendencia negativa claramente. Pero estamos muy cerquita de si esta semana conseguimos a principios mantenernos al alza, romper esa tendencia bajista, y eso, al igual que pasaría con el IBEX 35, sería gasolina para seguir viendo un repunte bastante importante. Por lo tanto, la clave la vamos a encontrar en Europa a comienzos de esta semana. En el gráfico semanal, pues fijaros cómo la vela que está dejando, pues podemos pensar que es bastante positiva, porque había perdido la media móvil de 6 sesiones y luego la recuperación ha sido bastante buena. Y ha cerrado prácticamente el mismo punto que cerró el mes pasado, la semana pasada, perdón. Por lo tanto, lo que nos está marcando el DAX es que se mantiene fuerte y que se mantiene en ese movimiento lateral. No lo hemos comentado en el gráfico diario, pero el riesgo estaría en ese soporte, evidentemente. Si perdiese la zona de los 22.320, nos iríamos a buscar la siguiente zona de soporte de los 21.718. Como podéis ver, tienen bastante recorrido todavía a la baja, tanto el IBEX como el DAX, para pensar que mantiene la tendencia alcista. En el DAX, mientras no pierda la zona de los 21.500, que es donde está ahora mismo la media de 70, es que simplemente sería una corrección dentro de toda la subida. ¿Por qué? Pues porque cuando hemos visto tantas turbulencias en Estados Unidos, en Europa hemos visto caídas porque luego se han recuperado muy bien. Entonces se han mantenido prácticamente en el lateral. Y por último, si cogemos el gráfico mensual, pues la vela podría ser de indecisión y que quizás pues, nos estaría marcando ese movimiento lateral. Todavía, fijaros, el RSI está altísimo, en zona de 80. ¿Eso qué nos indica? Pues que si acabamos viendo una corrección importante, luego el repunte puede volver fácilmente a máximos. Hay que tener en cuenta que bien ya hayamos visto el suelo en Estados Unidos o bien continuemos corrigiendo, el rebote importante va a llegar y el rebote va a ser evidentemente bastante fuerte. ¿Por qué? Pues porque como hemos dicho antes, hay muchos inversores que están esperando a que el mercado corrija un 10, un 15, un 20% para entrar con todo y ver que continúa la tendencia alcista, porque lo que se considera es que dentro de un año van a ir ganando un 20, un 30, un 40%, porque el mercado se va a recuperar en V. ¿Eso que va a provocar? Que cuando el mercado capitule ya en la caída que estamos viendo ahora mismo, el rebote sea bastante importante. En Europa, como hemos visto que se ha mantenido muy cerca de la zona de máximos, es bastante probable que en ese rebote fácilmente nos lleve a la zona de máximos. Pero en Estados Unidos veremos si es posible o no es posible, porque tengo bastantes dudas. En el Dow Jones, pues fijaros que se están empezando a romper cositas. La semana pasada, en la sesión del viernes, decíamos, se ha mantenido el lateral al final de la semana, pero cuidado porque nos acercamos a la media móvil de 200 sesiones, que se encuentra justamente en el soporte de todo el movimiento lateral que llevamos viendo desde septiembre, y decíamos que era totalmente clave no perforar esa zona para no empezar a pensar que nos enfrentamos a una tendencia bajista, ya no en el corto plazo, sino en el medio plazo. Y esta semana la ha perforado. Y aún con la subida que vimos el viernes no ha cambiado absolutamente nada. Se ha quedado por debajo incluso de la media móvil de 6 sesiones. ¿Qué sería probable? Pues que vayamos a buscar la media de 200 sesiones. Está a los 42.000 puntos. El riesgo está en que esa media de 200 sesiones ahora actúe como resistencia. ¿Eso que nos marcaría? Que nos sigue quedando caída. Y que nos tenemos que ir a buscar un suelo por abajo. ¿Dónde estaría la siguiente zona de soporte? Pues alrededor de los 40.000 puntos. 40.000, 40.200, ahí estaría aproximadamente. Es claro, un anterior techo y suelo, y ahora pues podría actuar como soporte. Si llegamos a ver ese movimiento, la clave sería que en los 40.000 empecemos a ver esas velas de vuelta. Una vela muy parecida a esta, fijaros que tenemos por aquí, donde vemos una caída muy importante y se recupera muy bien. Eso sería clave. Sería muy bueno. Y además, si vemos eso, es muy probable que acabemos viendo una divergencia en el RSI. Y eso nos marcaría un rebote más importante. La duda dónde está en si en ese rebote vamos a conseguir recuperar con fuerza gran parte de lo ganado y vamos a ver una recuperación en V, o simplemente va a ser un rebote técnico importante, pero para dar continuidad a esa tendencia bajista en el medio plazo. El problema está en que al haber perdido la media móvil de 200 sesiones, pues tengo muchas dudas, porque si nos hubiéramos frenado en los 41.800 puntos o 42.000, donde estaba la media de 200 sesiones, podríamos haber visto el rebote hasta la media de 70, corregir de nuevo hasta la media de 200, hacer un doble suelo y volver fácilmente a máximos. Al perforar esa zona tan importante ahora de soporte, pues es donde tengo tantas dudas de que ahora tengamos fuerza suficiente para volver a la zona de máximos históricos. En el gráfico semanal, pues fijaros que
Lo vamos a ver en los tres índices americanos. El rebote ha sido prácticamente al tick desde la media de 70 sesiones. Es una media que suele actuar muy bien como soporte en el medio largo plazo y ahora pues ha actuado como tal. Y ya hemos visto cómo evidentemente era muy complicado que de primeras la perforase y desde ahí ha llegado ese primer rebote a finales de esta semana. Si perforase la media de 70 sesiones, que fijaros se encuentra en los 40.600, sería muy pero que muy peligroso ya pensando más en el medio y largo plazo. ¿Qué sería lo ideal? Pues que si todavía nos queda ese último movimiento a la baja, que decíamos del gráfico diario, que a lo mejor, aunque nos vayamos a buscar la zona de los 40.000, el cierre semanal no se mantenga por debajo de los 40.600, que es donde está la media móvil de 70 sesiones. Eso sería bastante positivo y quizás nos haría pensar que vamos a ver un rebote bastante importante. Fijaros como por aquí, en octubre de 2023, perdió la media de 70, pero rápidamente se recuperó y mantuvimos la tendencia alcista. En el gráfico mensual, pues fijaros que en el mensual la verdad que las velas no son para nada positivas, de hecho siguen siendo muy negativas. De hecho, fijaros lo que decíamos la semana pasada, cuidado con el MAC, está cerca de la señal de venta y una señal de venta en el MAC, en el gráfico mensual de cualquiera de los índices en Estados Unidos funciona muy bien y nos marca el comienzo de una tendencia bajista en el medio y largo plazo. Pasó en el año 2022 y ahora estamos muy cerquita. Y fijaros que estamos perforando también la media de 6 sesiones. Vamos a ver cómo acaba finalizando el mes. En el Nasdaq, pues fijaros que la situación es muy parecida y en el S&P nos va a pasar lo mismo. Lo que pasa que como la subida fue más fuerte a finales de la semana, pues hemos conseguido, bueno, ahí cerrar por encima de la media de 6 sesiones. Pero yo creo que la situación es la misma. Hemos perdido el suelo clave. Ya lo veíamos la semana pasada, el perforar la zona de los 20.700 puntos. Eso nos anticipaba caídas mayores. No hemos conseguido mantenernos por encima de la media de 200 sesiones y nos hemos ido hasta la siguiente zona de soporte que teníamos en los 19.350. Es decir, se ha comportado muy bien en el técnico. Desde ahí está intentando rebotar. Probablemente, si continúa el rebote, nos vayamos a buscar la media de 200. Si vemos que al ir a la media de 200 la supera del tirón y mantiene la fortaleza cerrando las sesiones en máximos, va a ser una señal muy positiva y probablemente nos podamos ir a buscar un rebote en V y nos metamos dentro de nuevo de este movimiento lateral que teníamos por aquí. Eso sería lo ideal. Si vemos que no consigue superar la media móvil de 200 sesiones, pues mucho cuidado, porque podría ser la señal de que nos queda todavía aún más caída y nos quedaría por ver esa capitulación del mercado. En el gráfico semanal, pues fijaros lo que decíamos en el Dow Jones, que había rebotado sobre la media 70, y en el Nasdaq ha pasado exactamente lo mismo. Un soporte vital. Esto lo decimos muchas veces, cuando vemos caídas tan verticales, tan fuertes, tan rápidas, lo que hay que buscar son soportes ya más en el medio y largo plazo, y ha sucedido en el Nasdaq. Fijaros, la media 70 ha sido vital ahora mismo para ver ese primer rebote. Por lo tanto, pues bueno, fijaros como por aquí, en 2022 también rebotamos en un primer momento por encima de la media de 70 sesiones, lo que pasa que luego la acabó perforando y continuamos con la tendencia bajista. Por lo tanto, pues bueno, no nos anticipa que ya hayamos llegado al final de la caída, pero sí que era una zona idílica desde la cual ver ese rebote. Y si nos vamos al gráfico mensual, pues la vela es muy fea y el MAC muy cerca de la señal de venta. La última vez que lo vimos en el año 2022 y estamos muy pero que muy cerca. O esto se recupera de cara a estas 2 próximas semanas o nos estaría anticipando que los siguientes meses no van a ser positivos en el Nasdaq. Y eso estaría más cerca de pensar que vamos a ver un cambio de ciclo que de que lo que estamos viendo es una gran oportunidad. En el SP500, pues si cogemos el gráfico diario, la situación es idéntica también. Se están comportando muy parecido, tanto el Dow Jones como el Nasdaq como el SP500. Al igual que en el Nasdaq, el rebote fue importante, por encima del 2%, superó la media de 6 sesiones y ahora, si continúa con el rebote, que podría ser por el cierre que vimos el viernes, podría atacar la media móvil de 200 sesiones. Y ahí podemos comprobar la fortaleza que tenemos ahora mismo, si ya va a entrar con toda la demanda y se va a retirar la oferta para acabar viendo esa recuperación en V. Habría que buscar la zona de 5.800, el soporte, el movimiento lateral, y si lo supera, de nuevo, podríamos pensar en volver a la zona de los 6.000, porque entraríamos dentro de todo este movimiento lateral. Mientras tanto, cuidado, porque podría llegar a ser simplemente un rebote técnico, para luego ver una corrección más fuerte, buscar quizás la zona de los 5.400 o bien, si esto se calienta demasiado, buscar los 5.200, 5.100,
cerca de este pico que veíamos en agosto, ahí formar una posible divergencia y ya sí que ver ese rebote más importante, pero cuidado porque ese rebote puede que fuera un simple rebote, un nuevo diente de sierra, pero dentro de una nueva tendencia bajista en el medio largo plazo. En el gráfico semanal, igual, rebote sobre la media móvil de 70 sesiones. ¿Qué es lo más negativo también que estamos viendo en los índices americanos? El volumen, fijaros, está siendo espectacular. Está entrando con todo en la oferta. Y no era para menos. Para romper un soporte de los últimos meses tenía que entrar con todo y ha entrado con todo. Con todo. Y el volumen que va a dejar a final de mes, pues también creo que va a ser bastante importante. Por lo que estamos viendo en las últimas semanas. Todavía queda un par de semanas, pero creo que va a ser bastante importante. Fijaros como también el MAC estaría muy cerca de la señal de venta. Vemos de momento que se mantiene por debajo de la media de 6 sesiones, así que esperemos a ver que el final de este mes sea positivo, porque como no se recupere de cara a final de marzo, creo que sinceramente ese escenario de un cambio de ciclo estaría muy, pero que muy cerca y quizás no lo estarían anticipando Estados Unidos, no como así Europa, que todavía sigue R que R con esas políticas, seguir inyectando dinero, que es seguir dando patadas hacia adelante, seguir empobreciendo a la sociedad, aunque parezca que los mercados se siguen manteniendo bastante bien. Algo muy curioso, pero que muy curioso y que no me... Es que no me acaba no le acabo de encontrar un sentido, es el rebote tan fuerte que estamos viendo en el euro respecto al dólar. ¿Por qué? Porque hemos visto cómo las políticas que se van a llevar a cabo de nuevo en Europa es de seguir inyectando dinero, ahora con la excusa de aumentar la defensa, y lo normal es que todo eso estuviese deteriorando al euro, pero está siendo todo lo contrario. El euro se está revalorizando respecto al dólar, y es que eso es la verdad que me tiene totalmente, pero fuera de juego, totalmente fuera de juego, y me parece bastante curioso, y es que podéis tener un ejemplo muy claro llevado al extremo, y es la bolsa de Argentina, cuando se veía esa hiperinflación espectacular, la bolsa de Argentina subía en vertical. No porque lo estuvieran haciendo muy bien las empresas, sino porque la moneda de Argentina iba perdiendo muchísimo valor y la forma de contrarrestar esa pérdida de valor era viendo un aumento en las cotizaciones de las empresas. Algo parecido puede estar sucediendo en Europa, pero lo que no me cuadra es que el euro en el corto plazo estemos viendo cómo se revaloriza respecto al dólar. Así que ahí, cuidado porque hay alguien que estaría mintiendo. Y vamos con el Bitcoin, que fijaros simplemente lo que hemos visto al final de esta semana es un rebote técnico, aquí habíamos perdido. Cuidado porque hace un par de semanas lo decíamos, cuidado porque está perdiendo el soporte de todo el movimiento lateral y nos puede estar anticipando o puede ir adelantado a lo que luego puede pasar en los índices americanos. Y pasó igual. Y fijaros cómo el Bitcoin perdió la media de 200 sesiones y ya hemos visto un rebote hasta ella. Pero el objetivo ahora sigue estando aquí, en la zona de los 73.000. Ahí es donde podría llegar la capitulación en el corto plazo en el Bitcoin para ver un rebote más importante y poner en duda toda la tendencia bajista. Y cuidado porque esa misma situación la podemos llegar a experimentar también en los índices americanos. Nada ha cambiado en el Bitcoin, sigo siendo de momento bastante pesimista. Ya lo decíamos por aquí, cuidado, mucha volatilidad, podemos ver caídas importantes si nos buscan los máximos anteriores y parece que se dirige hasta ellos. En el mensual se ve muy bien y la vela que veíamos en febrero es que era terrible, era terrible. Y de momento la que estamos viendo ahora es indecisión. Vamos a ver cómo acaba finalizando el mes. Vamos a seguir con el petróleo, que parece que se ha estabilizado en esa zona de los 69, 70 aproximadamente. Y bueno, ahí está en movimiento lateral, como ya hemos visto en ocasiones pasadas. Y como decimos siempre, mientras no perfore la zona de los 67, pues incluso puede ser positivo. ¿Por qué? Pues porque eso puede hacer que no repunte la inflación, que esté en una zona bastante cómoda, pero cuidado porque si acaba perforando los 67, que es una zona clave de soporte, nos indicaría que estamos cerca de una recesión económica porque estaría disminuyendo la oferta. De momento, aunque veamos un rebote, creo que como mucho podría llegar hasta la zona de los 73, 74, ¿no? Sería mucho más alcista ahora mismo en el petróleo. Y si vemos caídas, parecería bastante complicado que perforase también de primera esa zona de los 67. Ahí yo creo que podemos ver un movimiento lateral como el que estaríamos viendo ahora mismo. El oro, pues bueno, esta semana hemos visto una subida muy espectacular en el oro. Hemos llegado a alcanzar cotas por encima de los 3.000, es algo que no había sucedido nunca, pero seguimos dando continuidad a esa divergencia. Cuidado, ¿vale?
Cuidado con esto. ¿Dónde debemos tener el máximo peligro? Si pierde la zona de 2858. ¿Por qué es peligrosa esta última subida? Aunque parezca bastante optimista, porque no ha alcanzado la zona de 70, se acaba en 67, señal de debilidad. ¿Que vemos esta semana que sigue manteniéndose al alza? Posiblemente romperá la tendencia bajista en el RSI y eso será súper alcista para el oro. Pero de momento eso no lo tenemos, por lo tanto debemos estar alerta, porque ahora una caída en la zona de los 2858 podría ser muy peligrosa. ¿Por qué? Porque la última subida hemos comprobado que hay bastante debilidad. Lo positivo, que el MAC podría estar dando señal de compra. Vamos a ver si esto se confirma a comienzos de esta semana. Y por último el VIX, que parece que se ha relajado bastante a final de la semana, pero creo que la lectura que tenemos que hacer ahora en el VIX, con el contexto en el que nos encontramos de esta caída tan importante, es como indicador del pánico. Fijaros cómo en diciembre de 2024 vimos unas caídas muy fuertes, el VIX se disparó, vimos una subida, fijaros, una sola sesión de 78%, fijaros cómo en agosto del pasado año también vimos subidas espectaculares de más del 100% en una sola sesión, una subida brutal, espectacular, y ahí justamente ahí nos marcaba suelos del mercado. Ahora no está sucediendo eso, estamos viendo una subida escalonada y lo que parece ahora es que simplemente estamos viendo una corrección técnica. Quizás buscar la media móvil de 70 sesiones, la banda media de Bollinger para continuar manteniéndose el alza. Es muy peligroso lo que estamos viendo ahora mismo, porque como decíamos la semana pasada, esto se parece más a lo que vivíamos en el año 2022, donde parecía que se escapaba de esa zona de complacencia del VIX, que la hemos tenido, aún con los repuntes que teníamos desde agosto, se mantenía ahí por debajo de la zona de 15, 16, una zona sana, pero ahora estamos viendo como ya las últimas semanas se mantiene por encima de esa zona. Y eso es muy peligroso, porque eso nos podría estar anticipando un giro en la tendencia principal del mercado. Por lo tanto, cuidado con la lectura que se está haciendo ahora en el VIX, porque nos va a marcar muy bien la capitulación para ver un rebote muy importante, quizás yéndonos a zonas de 35, 40, puede llegar a suceder, pero el problema es que es una subida que se está manteniendo y eso es muy peligroso. No es una subida como la que veíamos en agosto o como la que veíamos en el mes de diciembre del año pasado. Por lo tanto, mucho cuidado. Conclusiones que podemos sacar, pues la situación sigue siendo bastante diferente. En Estados Unidos pinta muy mal y semana a semana parece que la situación se va complicando. Hace unas semanas decíamos, como pierda la zona de soporte, el movimiento lateral nos puede anticipar que el mercado puede girar. Vemos cómo la ha perdido. Ahora que estamos experimentando un rebote en el que quizás debe superar zonas clave de nuevo para pensar que ha sido un simple susto. Porque si las consolida como resistencia y vuelve a corregir, nos va a confirmar, aunque no lo queramos, que estamos dentro de una tendencia bajista. En Europa simplemente estamos viendo un movimiento lateral muy cerca de la zona de máximos y aun viendo caídas más importantes, podríamos pensar que es una simple corrección para mantener la tendencia alcista. Por lo tanto, no habría demasiado riesgo. Así que bueno, ahí es donde nos debemos mover. Yo creo que está jugando un papel muy importante la política monetaria ahora y fiscal también, que se está llevando desde Europa, donde se sigue inyectando mucho dinero y quieren seguir manteniendo la economía a flote artificialmente. Pero eso ya estamos comprobando en Estados Unidos que puede tener las patas muy cortas, porque cuando se quita ese enchufe artificial, pues luego se empieza a ver, como decíamos ya la semana pasada, que cuando baja la marea, no todos llevan el bañador puesto. Y bien, por último vamos con vuestra sección, donde analizamos todas las acciones que me habéis ido pidiendo durante esta semana. Tenemos 10 acciones, bueno, 9 acciones y un ETF, el del TLT. Tenemos también ese mega consultorio especial para los miembros del canal, donde vamos a ver, no sé, eran 16 o 18 acciones a fondo, así que bueno, esta semana tenemos bien cargaditos de acciones. La primera de las acciones que vamos a analizar es Logista. Es una acción que me parece muy pero que muy interesante. ¿Por qué? Pues porque mantiene muy pero que muy bien la tendencia alcista en el gráfico. Fijaros cómo hemos visto cómo se ha mantenido muy bien sobre la media móvil de 70 sesiones y cuando hemos visto correcciones mayores apoyaba sobre la media de 200. Ahora mismo estamos sobre la media móvil de 70 sesiones. Si conseguimos ver que se mantiene por encima de ella, no me extrañaría de nuevo dar continuidad a la tendencia alcista, seguir viendo nuevos máximos y seguir manteniéndose al alza. Que vemos que no consigue mantenerse sobre la media de 70, pues puede que al final nos acabemos yendo a buscar la media de 200, pero eso tampoco rompería la tendencia alcista y a partir de ahí podríamos seguir manteniéndonos al alza.
Es decir, mientras no pierda la media de 200 sesiones y veamos que se mantiene por debajo de ella, creo que la tendencia alcista estaría totalmente en el gráfico instaurada. Vamos con la segunda de las acciones, que es AMD, una de esas acciones que analizamos en los análisis diarios y que, como ya hemos dicho, pues mantiene una clara tendencia bajista marcada por esa directriz que venimos viendo desde marzo de 2024. Ahora pues se acercaba a esa zona de los $100, donde es una zona bastante interesante de soporte y desde la cual podríamos irnos de nuevo a buscar la directriz. Como es una zona tan importante de soporte, tampoco descartaría ver un rebote mayor e irnos a buscar la media móvil de 70 sesiones e intentar superarla, al igual que veíamos por aquí. Fijaros, en octubre. No lo descartaría, para nada, porque es una zona que me parece vital de soporte, fijaros, ya lo hemos visto anteriormente, resistencia, resistencia, soporte y soporte, es decir, desde ahí podríamos llegar a ver un rebote más importante quizás de lo que hemos visto anteriormente, que es simplemente chocarnos contra la directriz bajista, pero es un arma de doble filo, porque como encima desde esta zona veamos que no entra la demanda y simplemente lleguemos hasta la directriz y volvamos a corregir, cuidado porque ya la debilidad va a ser clarísima en el gráfico. Vamos con la siguiente de las acciones, fijaros, vimos una subida espectacular el pasado año y puede ser que sea la típica acción que hemos una subida espectacular, se estabiliza sobre esa zona de soporte entre la media 70 y la media 200 y luego vemos que hay un zigzagueo y cuando la perfora acabamos perdiendo todo lo ganado. Eso es lo que sucede en el 80-90% de las ocasiones, pero hay algunas ocasiones en las que sí que actúa como soporte de forma cierta esa zona y volvemos a repuntar y seguimos marcando nuevos máximos. Ahora mismo no lo está haciendo mal, porque quizás podríamos haber notado algo de debilidad al llegar a la media 70 de nuevo y poner en riesgo la media 200 y ya irnos a ese escenario que cumple el 80-90% de las acciones que ven este tipo de subidas y perder todo lo ganado. Ahora ha superado la media 70 y la está consolidando como soporte. Eso es positivo. Eso es muy positivo y eso nos hace mantener la esperanza de que nos vamos a ir a buscar los máximos que veíamos el pasado año, incluso seguir viendo una subida muy importante. Pero ojito, porque no hay que perder de vista esa media de 200. Si ahora perforase el suelo las próximas semanas que tenemos en la zona de los 21 aproximadamente, mucho cuidado, porque lo que estaríamos viendo es la confirmación de que se va a ese escenario del 80-90% de acciones y podemos acabar perdiendo todo lo ganado. Estee Lauder, pues fijaros, tenemos una clarísima tendencia bajista desde el año 2023, donde vemos que la media de 200 y la de 70 actúa como resistencia. Esto es como si cogemos el gráfico de logista y le damos la vuelta. Aquí tenemos clarísimamente la tendencia bajista. Ahora nos hemos ido hasta la media 70 y lo normal es que continúe corrigiendo, como ya hemos visto anteriormente. Se ha frenado muy cerquita al soporte que teníamos en febrero, pero cuidado porque como estamos viendo que se mantiene dentro de esa tendencia bajista, lo más normal es que continuemos corrigiendo y sigamos dando continuidad a la corrección. Fijaros cómo ya vimos un movimiento parecido a principios del pasado año y luego continuó con la corrección. Parecía que sí, que intentaba rebotar, llegaba incluso hasta la media 200, pero al no conseguir superarla, continuábamos con la corrección. Por lo tanto, ahora la lectura tiene que ser la misma. Ahora parece que ese techo le está haciendo sobre la media de 70. Si pierde los 63,80, confirmación de continuidad a esa tendencia bajista. Hugo Boss, pues bueno, la caída ha sido en picado en las últimas semanas. Fijaros cómo parecía que habíamos un rebote bastante importante desde los 32, pero al llegar a la media 200 actuaba como resistencia. Parecía que sí, que la intentaba superar, pero nanay. A partir de ahí ha vuelto a caer en picado. Y al perforar la zona de soporte que teníamos aquí, de los 40,50, ha confirmado que nos vamos de nuevo a buscar los mínimos que teníamos por aquí, en los 32,60. Eso puede ser lo más probable ahora mismo y lo que quizás nos tendríamos que ir a buscar. En la sesión del viernes parecía que rebotaba en esa última parte de la sesión, pero seguimos cerrando ahí en la banda inferior de Bollinger y eso sigue siendo bastante negativo y eso nos hace pensar que podemos seguir con la corrección para buscar la zona 32,60, donde de nuevo podríamos buscar un rebote como ya vimos en noviembre y en septiembre. Y Robot, pues fijaros, caída vertiginosa también, fijaros, esto es lo que decimos siempre. Tenemos un suelo muy bien marcado en el gráfico, alrededor de la zona de los 630. Soporte vital. Muy bien. ¿Qué es lo que pasa? Que hay muchos inversores que están moviéndose en todo este movimiento lateral pensando que se ha formado un suelo y acabaremos viendo una subida muy vertical para recuperar todo lo perdido e irnos hasta la zona de los 40. El problema
Hay veces que sí que es verdad que se forma ese suelo y vemos una subida muy vertical. En este caso, fijaros, podría ser un suelo redondeado, pero cuando ese suelo se perfora, todos estos inversores lo que piensan es que no hemos encontrado suelo y se piran. Y eso provoca caídas muy fuertes, como la que veíamos el miércoles, del 35%, y caída como la que vimos el jueves, de otro 25% a mayores. Es decir, pues esto que nos sirva como lección, si no estamos dentro, para saber lo que puede llegar a pasar con otras acciones que parece que están haciendo un suelo muy largo, se acaban perforando esas zonas de soporte. Evidentemente, esto habrá venido provocado por alguna noticia, pero cuidado porque esta lectura igual se puede hacer con otros valores. Ahora, vamos a ver que se estabilice. Es un cuchillo cayendo en picado. Rebota un 20%, sí, pero no ha arreglado nada. No ha arreglado nada. Hasta que no supere la media de 6 sesiones no podemos ser más optimistas. Si la supera, a lo mejor se va a cerrar el gap. Pero puede que la antigua zona de soporte la actúe como resistencia y continúe con la corrección. Primero vamos a ver que se estabilice y que tengamos alguna señal clara de que ya ha puesto fin a la caída. Seguimos con Nagarro. Fijaros, está atrapada en un clarísimo movimiento lateral desde el año 2023, para arriba, para abajo, para arriba, para abajo. Sí que es verdad que parece que los mínimos pues son crecientes y eso podría ser positivo. ¿Qué pasa? Que ahora, con la caída que hemos visto, pues podría estar poniendo en riesgo el último mínimo que veíamos en enero. Mientras no perfore esa zona, pues podríamos seguir experimentando ese mismo movimiento lateral, buscar la zona de los 95 de nuevo, que es la zona de resistencia que tenemos. Pero cuidado, porque si perfora la zona en la que nos encontramos, hemos visto esta semana de mínimos, los 75, puede que volvamos al comienzo en los 64, aproximadamente 63. Tenemos zonas de soporte por el camino, los 77, 71, 70, aproximadamente los 67, pero aunque puede que sean zonas de soporte para hacer un zigzagueo, nos podemos acabar yendo a buscar los mínimos que veíamos en septiembre de 2023. ¿Por qué? Porque esos mínimos crecientes ya se habría roto. Rocket Lab, fijaros, subida muy vertical y al final acabamos viendo correcciones muy importantes. Lo típico. Ahora, fijaros, si ha apoyado sobre la media móvil de 200 sesiones. Nos hemos ido muy cerca de cerrar el gap que teníamos por aquí. Ahora, pues estamos en esa zona de soporte que quizás si desde la cual consigue mantenerse a flote, cabría la posibilidad de seguir manteniendo la tendencia alcista. Pero si acaba rompiendo esa zona con claridad, cierra el gap por completo y al cerrar el gap en la zona de los 14,66 no vemos que entra la demanda, pues puede que al final acabe perdiendo todo lo ganado. ¿Qué sería ideal? Ver el Rocket Lab, que me parecería una señal bastante positiva. Pues llegados a este punto, quizás que en una sesión nos vayamos a cerrar el gap, una sesión quizás de pánico más importante, caída más fuerte, pero que en esa misma sesión intente darse la vuelta. Deje una mecha bastante larga por abajo que haya aprovechado para cerrar ya todo el gap y acabemos viendo un cierre por encima de la media de 200 sesiones. Eso podría ser muy positivo y eso nos marcaría que podemos ver un rebote importante. Quizás buscar la zona de los 24 de nuevo. Eso no nos confirmaría que vamos a ir con la tendencia alcista, pero sí nos estaría diciendo que podemos llegar a ver un rebote bastante importante. Si por el contrario perdemos la media de 200, cerramos el gap y los cierres son el mínimos de la sesión, cuidado porque podría continuar con la caída. Y vamos con la última de las acciones, que es Super Micro Computer. Fijaros, teníamos un suelo en noviembre, la zona de los 16 ha empezado a rebotar. Ahora, fijaros cómo ha superado la media móvil de 200 sesiones. Ahora hemos visto una caída y se mantiene sobre la media de 70. Es decir, parece que lo está haciendo bastante bien. Podríamos pensar que mantiene una directriz alcista. Fijaros, desde noviembre puede llegar a suceder, pero necesitamos la confirmación de que esto se va a dar la vuelta. ¿Cómo llegaría? Superando la media de 200 y los máximos que tenemos por aquí. De eso yo creo que superando la media de 200 sesiones ahora ya sería una señal bastante positiva. Pero superando los máximos que tendríamos en los 60, creo que nos confirmaría que podemos ver un giro de nuevo para ver subidas bastante importantes y empezar a pensar en la zona que veíamos en marzo del pasado año. De momento, pues podemos estar experimentando simplemente un rebote. Fijaros que también fue la tipificación que vio un impulso muy fuerte. Parecía que en primer momento se estabilizaba alrededor de la media de 70. Teníamos un suelo casualmente donde ahora hemos hecho techo. Y luego al final al perforarlo continuó con la caída y perdió todo lo ganado. Ahora puede que estemos viendo un rebote simplemente para la anterior zona de soporte clave cuando estábamos arriba, actúe como resistencia y volver a corregir.
Y por último, el TLT. ¿Qué es el TLT? Pues bueno, funciona, podríamos pensar que al lado contrario de la rentabilidad del bono a 20 años en Estados Unidos. Es decir, cuando la rentabilidad del bono en Estados Unidos sube, el TLT bajaría, y cuando la rentabilidad del bono en Estados Unidos baja, el TLT sube. Fijaros cómo desde enero había visto un repunte bastante importante. ¿Por qué? Pues porque parecía que la rentabilidad del bono en Estados Unidos de nuevo caía con bastante fuerza. Ahora parece que ha vuelto a repuntar un poquito y eso ha hecho que el TLT pues vea una pequeña corrección. Por técnico, fijaros que se mantiene sobre la media de 70. Eso puede ser positivo y eso nos hace pensar que mantiene la tendencia alcista. Eso podría ser bastante positivo. En un contexto macro, que yo creo que es donde cobra mayor importancia, el TLT pues cobra mucha importancia, valga la redundancia, la situación a la que se puede enfrentar Estados Unidos de recesión. Muchas veces se piensa que bajando tipos, la Fed, la rentabilidad del bono a más largo plazo puede bajar, pero no. Lo que nos marca la rentabilidad a más largo plazo es el escenario a lo mejor a 10, a 15, a 20 años. Y eso da igual si suben o si bajan los tipos de interés esta semana en Estados Unidos. Pero sí que puede coger un papel muy importante una recesión económica en Estados Unidos. Porque cuando hay una recesión económica no tiene ningún sentido que se sigan manteniendo altos los tipos de interés. A lo mejor no llegan al 0% o al 0,5% como hemos visto en los últimos años. Pero sí que es verdad que no tiene sentido tampoco mantenerles en las cotas actuales y eso puede hacer que se vayan bajando poco a poco los tipos de interés porque la rentabilidad del bono también puede acabar bajando. Entonces eso podría hacer que siga manteniéndose al alza esta rentabilidad del TLT en Estados Unidos. Por lo tanto, pues bueno, yo creo que sería el contexto macro que podríamos llegar a coger ahora mismo. Evidentemente, si esta situación no fuera la que nos vamos a enfrentar y si nos fuésemos a encontrar a una situación económica en la que la inflación vuelve a repuntar con muchísima fuerza, pues el TLT probablemente lo pasaría muy mal, porque no podrían bajar tipos de interés. Las expectativas a más largo plazo serían que los tipos van a estar mucho más altos y va a haber un periodo importante de inflación y el TLT caería. Siempre en el corto plazo, si cogemos esas perspectivas de recesión económica, lo más normal es que el TLT continuase con la tendencia alcista que estamos viendo ahora mismo en el gráfico. También hay que tener en cuenta que el bono, yo creo que es también lo que ha hecho que al final acabe corrigiendo un poco en Estados Unidos. Los bonos en Europa a más largo plazo lo están pasando fatal, pero fatal, debido a la política monetaria y fiscal que se está llevando de nuevo, de seguir inyectando dinero, aumento la deuda y aquí no pasa nada. Es que el globo se está hinchando tanto que al final se va a acabar rompiendo. Y no va a ser un político el que diga, lo voy a desinflar. No, va a estallar. Y como estalle, las consecuencias van a ser mucho peores. Y ahí que estamos viendo que haya repuntado con muchísima fuerza la rentabilidad de los bonos en Europa. Y al final Estados Unidos se ha contagiado un poco, porque si Europa tiene un problema de deuda, creo que esto puede acabar repercutiendo en Estados Unidos. Así que bueno, eso también lo deberíamos tener en cuenta en este contexto del análisis del TLT. Bueno, y después de ver todo lo que hemos visto en este vídeo, espero que tengamos un poquito las cosas ya más claras y que haya conseguido dar un poquito de luz. Yo creo que el sentimiento que tengo después de grabar este vídeo es que no tengo tan claro de que estemos viendo una gran oportunidad en los mercados. No lo tengo totalmente claro, como sí parece que hay muchos inversores que lo tienen, porque es lo que nos ha tenido acostumbrado el mercado anteriormente. Y eso en realidad es un verdadero riesgo, porque no están notando miedo los inversores, no tienen la sensación de que quizás se vaya a dar la vuelta al mercado para los próximos años. Y da igual que se esté hablando de una recesión económica, porque yo creo que lo que hay muchos inversores que no saben es que si nos enfrentamos a una recesión económica de verdad en Estados Unidos, no vamos a ver una caída del 10 ni el 20% de las bolsas, sino coger los gráficos en el año 2001, en el año 2007-2008 y ver lo que pasó con el SP500 o con el Dow Jones. No es lo mismo que lo que vimos en el año 2022. Echarle un ojo, de verdad. Es muy importante conocer la historia para saber lo que puede llegar a suceder, porque cuando vemos una recesión económica, no vemos caídas simples de un 20% y no vemos a los índices de nuevos máximos pasados un año. Desde el año 2000 hasta el año 2009, entre los dos ciclos económicos que tuvimos de la burbuja.com y cuando vimos la burbuja financiera del inmobiliario en Estados Unidos en 2009, el mercado se mantuvo en lateral. No vio nuevos máximos hasta ya superados el año 2010-2011. ¿Eso qué nos indica?
que los inversores que estaban dentro en el año 2000, 2001, estuvieron 10 años sin ganar dinero. 10 años, no son 10 meses, son 10 años. Y hay que conocer esa situación. ¿Para qué? Pues para si te quieres quedar dentro del mercado, saber que esa situación la vas a tener que sufrir y saber que si te cae un 50% puede llegar a ser normal y que te puedes mantener a alta. Y también saber que si no vas a ser capaz de aguantar un 50% de caída en los mercados, a lo mejor es mejor salirse a tiempo. Y si te pierdes una parte del rebote, pues no pasa nada. Si luego el mercado se mantiene al alza, no os preocupéis, que es que nos va a dar más oportunidades de seguir manteniendo la tendencia alcista y de subirnos al carro. No pasa nada, no pasa absolutamente nada. De hecho, yo creo que sería súper alcista que después de las caídas que hemos visto ahora, recuperase los máximos el SP500 y siguiese viendo nuevas subidas. Eso nos marcaría que nos quedan muchos meses de subidas de nuevo en los mercados. Por lo tanto, perderte ahora un 10% de subida creo que no sería para nada relevante, pero a lo mejor nos quedaría un 20 o un 30% de subida desde la zona en la que nos encontramos ahora mismo. Así que bueno, creo que hay que ser cautos en la zona actual. Evidentemente nadie sabe lo que va a acabar sucediendo y en los últimos años quien se haya querido anticipar pues puede que haya salido escaldado. En el año 2022 parecía claro que nos enfrentábamos a una recesión económica, pero algo parecía que no cuadraba. El contexto monetario en el que nos situamos no encajaba con una recesión económica. Ahora encaja muchísimo más, encaja todo lo que hemos visto, encaja que dijeran que la economía parece que se va a salvar de la recesión, que bueno, que si bajamos tipos no es porque estamos mal, es porque ya tenemos la inflación contenida. Es la retórica que mantuvieron en el año 2000 y 2007 y eso es lo verdaderamente preocupante porque luego, cuando nadie se lo espera, de repente los datos económicos caen en picado como hemos empezado a ver ahora y a todo el mundo le pilla por sorpresa. En un primer momento esas caídas hacen pensar a los inversores que son una gran oportunidad, pero luego con el paso de los meses y de los años se dan cuenta de que ha sido un gran error. Sucede muy poquitas veces, pero sucede y puede que una mala decisión marque toda nuestra vida inversora. Os lo digo de verdad, lo puede marcar, porque si no, preguntar a todos aquellos que estaban dentro de la bolsa en el año 2000. Pasa mucho tiempo y puede que acabes desquiciado y no quieras volver a saber nada en tu vida de los mercados financieros. Y eso sería un gran error porque si sabemos hacer nuestras inversiones de la forma correcta es donde vamos a encontrar una gran rentabilidad. Así que creo que hay que actuar con cabeza ahora y siempre y mantener la mente fría. Puede ser una gran oportunidad, puede llegar a ser una gran oportunidad, como ya hemos visto en correcciones puntuales desde el año 2022. Pero por este punto pasamos en el año 2000 y en el año 2007 y no fue una gran oportunidad. Hubiera sido un gran error entrar con una simple caída de un 10% porque nos habría quedado atrapados durante muchísimo tiempo. Por lo tanto, vamos a dejar que caiga el mercado, vamos a esperar a ver cómo reacciona, a ver si de nuevo muestra esa fortaleza que nos tiene acostumbrados desde los últimos años y volvemos a estar seguros de que nos mantenemos en esa tendencia alcista. Porque si nos anticipamos puede que al final acabemos noqueados y tengamos que abandonar el combate de los mercados. Así que bueno, ya con esto me despido, espero que os haya gustado y que os haya resultado interesante este vídeo. Ya sabéis, os lo digo siempre, lo que hemos visto, lo que os he dicho, simplemente son mis opiniones, basadas muchas de ellas en análisis técnico, en análisis macro, en fundamental. No son recomendaciones ni de compra ni de venta. Así que nada, ya mañana lunes nos veremos de nuevo. Para los que sois miembros del canal, nos veremos partida doble este fin de semana con ese mega consultorio donde vamos a ver 18 acciones muy, pero que muy interesantes y las veremos a fondo en el corto, en el medio y en el largo plazo. Así que quien sea miembro del canal, pues que esté atento también porque ese vídeo os va a interesar. Así que nada, el resto, el lunes nos vemos de nuevo y hasta entonces, espero que tengáis todos muy buen día.